Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Preterismo Cronológico. De nuevo, para continuar con algunos temas acerca de la resurrección. Voy a hablar acerca del el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, escrito por el apóstol Pablo. En el capítulo 15, verso 45 al 47, dice así: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que vamos a hablar de cosas que son primeras y cosas que son segundas. ¿Qué es lo primero? Como dice el refrán, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Aquí el huevo es lo primero. Lo que hizo Dios en el principio fue crear primero la materia, y con la materia se hacen las cosas, y luego que las cosas están hechas, las cosas mueren, y luego que las cosas mueren, las regenera. Eso de la regeneración significa que las vuelve a hacer de nuevo, pero ya el estado en que las vuelve a hacer de nuevo ya no es igual al primero. El primer estado entonces es material, y lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo con nosotros, que somos carne y que somos animales, pertenecemos al reino animal, está diciendo que lo animal, es decir, lo que está hecho de materia, que es esto que tocamos, que palpamos, que es como hermano de todo el universo y de todo lo que existe materialmente, todo esto es primero, es una creación. Lo primero que hace Dios es creación. Luego, como dije antes, toda la creación, por el hecho de ser de materia, es perecedera. Entonces nuestra carne tiene que morir. Las cosas mueren, los planetas son destruidos, los soles también llega su tiempo, las estrellas digo, también llegan su tiempo en que se mueren. Como las cosas son espirituales, lo que se muere resucita, y lo que se destruye se regenera. Eso hace que las cosas sean eternas. ¿Qué es así la energía? Según la ciencia, la energía no se puede destruir, solo se transforma. Cuando estamos hablando de la energía es porque el hombre, al estudiar la materia, se encontró que dentro tenía una fuerza que la formaba, podríamos así decirlo. De modo que la materia está formada de energía, y cuando está hablando de eso está diciendo que dentro de la materia hay espíritu. El espíritu es, según el hombre, lo primero, porque de lo espiritual se hace la materia. Pero lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, cuando quiere explicar por qué nosotros, que somos ya criaturas, por qué permanecemos para siempre, por qué somos eternos, por qué vamos a resucitar, está diciendo que para explicar eso tenemos que entender que fuimos hechos por primera vez por Dios en un momento determinado. Así es que nosotros nacimos una sola vez y después el juicio, dice en una parte de la escritura. El juicio te lleva a la muerte por causa de tu pecado, que son tus errores, tu desobediencia o como queramos llamarlo, y luego entonces te necesitas ser regenerado o restaurado o resucitado. Y eso es la tarea que hace Dios por medio de Jesucristo. Y para explicar esto, es muy complejo explicarlo. Para algunos es muy difícil entenderlo, para otros no tanto. Entonces se dice aquí en el verso 45: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente. El postrer Adán, dice, espíritu vivificante. Está haciendo una diferencia entre el primero y el segundo. El primero entonces, que fue Adán, el primer hombre, fue hecho de la materia, llamada tierra, polvo, agua, todas esas cosas, esos ingredientes, y luego puso espíritu, que es decir, la energía, porque la energía está ahí en el instante. ¿Por qué nombra primero el barro y después el espíritu? Lo que está diciendo la escritura es que hay un orden de cosas en cuanto a la formación de la materia.
Las cosas se hacen primero materialmente. En el caso de los hombres, lo terrenal es lo primero. ¿Por qué viene después el espíritu? Lo que está tratando de explicar esta escritura es que después de que el hombre es materia, viene lo espiritual como lo segundo. Y ese es el orden que en tiempos divinos, en tiempos de Dios, para nosotros pasan muchos años. Por ejemplo, entre Adán y Jesús, el Cristo, que es el segundo Adán, pasan aproximadamente 4000 años. De modo entonces que todos los hombres que hay desde Adán hasta Jesucristo tenían una primera etapa, un primer estado. Todos esos hombres solo morían, porque llegaba hasta ahí la vida temporal. Todos ellos existían, vivían y luego morían. Así que esto lo podemos explicar con la mecánica cuántica. Hay una teoría, que ya no es teoría porque ya fue confirmada, comprobada, porque al hacer el experimento se confirma que ocurre tal como se dice teóricamente. Se dice que una partícula, toda partícula tiene su hermana gemela. Cuando se habla de gemelos se está diciendo que hay una partícula que sale de la misma partícula. Eso se llama, en términos más prácticos, desdoblamiento. Es decir, sale una copia de esa partícula, porque las partículas tienen esa propiedad. Esto se confirma con otro experimento que se llama el de la doble rendija. En ese experimento se demuestra de que las partículas, para poder pasar por dos ranuras, se dividen, se desdoblan. El término correcto es desdoblamiento. Entonces es la misma partícula que se forma en dos, que se separa en dos para poder pasar por dos ranuras. De allí quedó confirmado eso solamente hace unos 40 años atrás. Cuando al principio este experimento se realizó, se pensaba que la partícula se transformaba en una onda, pero no es el correcto eso. Lo correcto es desdoblamiento. Bueno, ahora entonces que ya se sabe que las partículas se desdoblan, entonces eso lo llevamos a nuestra vida real y tenemos que entender que nosotros, como materia, somos duales, por lo tanto vivimos en desdoblamiento. Vivimos dos tiempos, vivimos dos caracteres, vivimos dos personas que somos una sola, una partícula dual. Tenemos dos funciones, esta terrenal y la misma espiritual. Ahora, tiene sus características esto, porque para ser dual o para ser un gemelo, uno es inverso al otro, uno es contrario al otro. Así que no son exactamente iguales, idénticos en su forma, pueden ser idénticos en su forma, pero cumplen una función muy distinta e inversamente proporcional porque viven en tiempos totalmente distintos. Las partículas demuestran eso, que cuando se desdobla, una es más rápida que la otra, una puede ir a vivir experimentos o experiencias a otros mundos y volver con una información nueva, mientras que la otra espera la información, y cuando entra nuevamente esa partícula que ha salido de esa desdoblada, vuelve a su origen, trae toda la información que antes esta partícula no tenía. Esto significa que nosotros, al vivir dualmente, tenemos en esta vida una experiencia que transmitimos a la velocidad de la luz a nuestro ser interno. Nuestro ser interno entonces se forma posteriormente gracias a las experiencias vividas en este mundo. Ese es el orden que dice aquí, que lo primero es terrenal y lo segundo es lo espiritual, porque fuimos primero creados materialmente o terrenalmente. Luego que pasamos una vida aproximada de 70 años, como dice en el Salmo 90, que el hombre vive sobre la tierra unos 70 años y que los más robustos llegan a los 80. Vivir 100 años no es cosa bendita, es más bien dicho caer en un mal, porque ya se pierde de todo, la conciencia y todo, ya no hay fuerza, ya no hay razonamiento a veces. Bueno, hasta los 80 es lo que se pronostica allí en el Salmo 90 para los hombres. Entonces, este promedio de vida, en estos 80 años que vivimos sobre la tierra, 70, 80 años, tenemos que aprender a vivir la vida que nos sigue, la vida eterna.
Y eso es lo que hace Jesucristo cuando viene a este mundo, a enterarnos de cuál es el milagro que ha hecho Dios para volvernos a dar vida, ya que según lo primero, somos mortales. ¿Cómo podemos, si somos mortales, seguir eternamente? Resucitando, siendo regenerados nuevamente. Eso es lo que demuestra el experimento del entrelazamiento, la teoría del entrelazamiento. Con esta teoría se puede explicar cómo se produce esa regeneración de una partícula. Y al llevarlo entonces a nuestra vida real, a nuestra naturaleza, podemos explicar cómo se regeneraría nuestro cuerpo espiritual. Ahora bien, dije que esto era complejo porque hay muchas leyes que hay que aplicar aquí, igual que en la mecánica cuántica, hay muchas leyes que no es solo una. Un experimento explica una condición, una función, pero son muchas las funciones que cumplen las partículas. Por lo tanto, son muchas las tareas que nosotros tenemos que entender que hacemos para poder alimentar al espíritu. Una de las cosas que sí hay que tener siempre presente es que si vivo desdoblado, vivo en dos mundos opuestos. Así que los opuestos es necesario entenderlos, son leyes. Necesito saber de qué manera contraria está recibiendo mi espíritu lo que yo estoy viviendo aquí, porque son inversos. Al mismo tiempo hay una ley que habla de la reciprocidad, es decir, que a tanto yo alimento al espíritu con algo desde aquí, como también él desde allá me alimenta algo aquí, porque esto de ser gemelos significa que hay un intercambio de información. Eso lo explica muy bien Jean-Pierre Garnier en su teoría del desdoblamiento del tiempo. Hay un intercambio de información. ¿Por qué? Porque vivimos de manera alternada, eso dice él, que tanto, al igual que la corriente alterna, que se prende y se apaga a la vez, las partículas tienen puertas abiertas y cerradas, y eso es lo que descubrió la ciencia y la aprovechó para hacer los computadores, para codificar, para hacer mediante estas aberturas y puertas abiertas y cerradas, por ejemplo, positivo, negativo, la polaridad, aprovecharla para transmitir una información, pero de la misma manera la información puede venir desde allá. Eso hace que los inventos, por ejemplo, de la resonancia, eso de enviar una señal y a que rebote, vuelva hacia acá, lo permiten estas funciones de las partículas, sobre todo las partículas de la luz. Bueno, estas cosas son importantes entenderlas, que son gracias a los opuestos. De manera que hay que comprender que si en este mundo estamos en el mundo terrenal somos mortales, obviamente lo inverso es que en el otro mundo, al no ser terrenales sino espirituales, aquello sea eterno. Y si somos eternos y aquello es eterno, ¿cómo es que muere en la medida que yo muero? Entonces ahí hay que entender qué se entiende por muerte. En este mundo la muerte es simplemente desaparecer del mapa. Por lo tanto, si estamos en el otro lado, en el lado inverso de este, morir, ya que usamos el mismo término, morir en el espíritu ya no sería entonces desaparecer, sino permanecer. Ahora, permanecer muerto en el espíritu, hay algo que entender. ¿Cómo se entiende entonces que estando en el otro lado eternamente se muera? Ya que en este mundo se desaparece, en el otro no se desaparece, sino que simplemente no se vive en el sitio donde se disfruta la vida. Vamos a entender entonces que hay cosas que son semejantes aquí a las que hay en el otro mundo, o en el otro sistema, o en el otro universo. ¿Y cuál es eso? El amor, por ejemplo, es eterno. Por lo tanto, en este mundo hay amor, en el otro mundo también, que se manifiesta de una manera distinta aquí que allá. Pero es el amor lo que permanece en ambos sistemas. La bondad que pertenece al amor, entonces sería el hombre bueno aquí, también sería bueno allá. Pero de la misma manera, ya que existen los opuestos, el malo aquí continuaría malo allá. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? El malo, para poder entrar al sistema de vida, porque en el sistema de vida solo entra lo que es bueno. Ahí empiezan entonces
las clasificaciones del bien y del mal, que esto comenzó mucho antes que nosotros viniéramos a este mundo. Ya existía estas cosas de bien y mal, de puerta cerrada, puerta abierta, de positivo, negativo, de femenino, masculino, todo eso existía antes que nosotros hayamos nacido en este mundo. Eso es lo que nos entera las escrituras sagradas y eso es lo que la ciencia demuestra. Va retrocediendo en el tiempo el científico y encuentra que ahí está la polaridad desde el principio. Los opuestos están ahí desde el principio. Es la forma como se multiplican las cosas, cómo se regeneran las células, cómo se regeneran las partículas. Así es que hay que entender muchas cosas para poder tener una idea general de qué es lo que nos sucede a nosotros como hombres. No es tan fácil explicarlo, pero en el entrelazamiento cuántico es una experiencia o un experimento que demuestra de que, teniendo ya claro que las partículas se desdoblan, así es que tomamos a las dos partículas gemelas y las separamos. Ponemos una aquí y su copia o su doble la ponemos lejos, a cualquier distancia de aquí a las estrellas o a 20 metros. Lo que le hagamos a esta partícula que tenemos a nuestro lado, si la queremos manipular, si la giramos y le cambiamos su polaridad, va a cambiar la polaridad en la opuesta, es decir, en la gemela de manera opuesta. Cualquier movimiento que le hagamos será ese movimiento en sentido contrario al que está produciéndose, pero el movimiento se produce. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo en esta carta de 1 de Corintios 15 nos está explicando que, como Pablo no era científico, en ese tiempo no se hablaban de partículas, simplemente está hablando de los hechos. ¿Cuáles eran los hechos que él describe? Él dice: el hombre sembrado en esta tierra, hombre animal. El postrer Adán, dice, hablando de Jesús, será espíritu vivificante. ¿Por qué habla de esta manera? Porque las cosas que hoy entendemos que se llevaron a cabo en el advenimiento de Cristo fue la suma de muchas cosas que se habían anunciado a través de mucho tiempo en el pueblo de Israel. Y cuando ahora entendemos el experimento de los científicos, lo vemos como un resultado científico rápido a la velocidad de la luz, que se entiende una vez llevado al mundo terrenal, al macrocósmico, al mundo de las cosas grandes, donde todo se conforma de millones de partículas, como son las cosas materiales, y entre esas cosas materiales nuestro cuerpo. Las cosas hay que comprenderlas de la manera como en este mundo se cumplen, y eso lo entendemos con la teoría de Jean-Pierre Garnier, que nos habla de que las cosas a la velocidad de la luz se mueven en las partículas, o dicho de otra manera, las partículas se mueven a la velocidad de la luz, así que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se hacen cosas en el mundo, en el universo de las partículas, en esa dimensión, porque son partículas, porque tienen muchas propiedades mágicas, extraordinarias, espeluznante, como dijo Albert Einstein. Pero eso, cuando conforman un sistema, es decir, se acumulan tantas que forman moléculas y un montón de moléculas, algo material físico grande, mientras más grande será más lento su movimiento. Y eso hará la diferencia de tiempo y de espacio-tiempo. Por lo tanto, en la medida que la cosa es más grande, será más lenta y la diferencia con el movimiento de las partículas será enorme. Por lo tanto, el desarrollo de una transformación humana, es decir, de cómo un hombre pasa de muerte a vida, a resurrección, pasan 4000 años en que ese proceso se realice, porque sus transformaciones y su evolución, cosa que para la velocidad de la luz es muy rápida en las partículas, aquí, en lo que ya está transformado, es muy lento. Por lo tanto, es esa la razón por la cual una cosa observada en las partículas es rápida y llevada al mundo macrocósmico en el ser humano es muy lenta. A través de muchos años se tienen que cumplir. Pero llegó el día en que el hombre pasó a vivir y a experimentar aquella transformación
que lo perfeccionó y lo dejó en condiciones de resucitar, desde el primer Adán hasta Jesucristo. Y así como hubo un primer hombre que murió por causa de una desobediencia a un mandamiento, a un movimiento molecular, y todo el resto de los hombres pasamos por llevamos en ese ADN nuestro la consecuencia de ese error. Todos morimos hasta que vino Jesús, que también pasó por ese mismo estado de sufrir la consecuencia del primer Adán y también murió. Ahora Él trae una información, Él trae unas partículas diferentes. Él está hecho de una partícula superior a la nuestra. Y en el momento en que entra en este mundo y se hace y se relaciona y se hace uno con el hombre, por cuanto nace de una mujer, de sangre y agua, entonces contamina todo el género humano con esta partícula de vida que le permite al ser humano que estaba muerto por causa del primer Adán resucitar, y las cosas que le rodean al hombre que también morían son regeneradas. Eso que en un laboratorio, en el experimento del entrelazamiento cuántico, se hace a la velocidad de la luz, en el mundo a los hombres le ocurre en un tiempo ralentizado, muy lento, y se puede observar en las experiencias escritas y descritas, profetizadas y cumplidas en toda la historia de Israel, que al pasar por la historia, por Israel, toda esta experiencia automáticamente pasa al género humano, a todas las naciones. Lo que le pasa a un hombre le pasará al resto de los hombres por causa de estas cosas que hacen las partículas dentro de nosotros. Metemos una partícula y la hacemos interactuar con otra y ya llevan la misma información las dos partículas, aunque ellas antes no tenían ningún contacto. Esto se puede explicar con un experimento que se hizo también por Vladimir Poponin, creo que fue su nombre, que hizo un experimento con el ADN humano para ver lo que hace el entrelazamiento, que requiere de una conexión entre las partículas para que pueda haber esa interacción y esa hermandad, como le llaman algunos, esa conexión. ¿Cuál fue el experimento? En una probeta se limpia la probeta, se extrae toda la sustancia que exista ahí que pueda contaminar la nueva sustancia que se va a echar en ella, y al dejarlo limpio, lo único que hay, porque se va a observar el experimento, lo único que entra allí es la luz. Por lo tanto, ¿qué hay allí? Fotones, partículas de fotones, porque hay luz. Lo único que hay son fotones. Lo observa el hombre, el experimento, y ve que las partículas de fotones están aleatoriamente. Entra entonces el ADN humano a ese tubo y el hombre va a medir cómo está aquella condición molecular. ¿Y qué es lo que ve? Ve que los fotones están alineados de la misma manera como se alinea el ADN humano. O sea, que las partículas hicieron contacto entre sí, las de los fotones con el ADN, y eran uno solo en ese instante. ¿Por qué? Porque estaban en contacto. Luego entonces este experimento sigue extrayendo todo el ADN, dejan limpio absolutamente nuevamente, absolutamente limpio la probeta, y ¿qué es lo que va a ver el hombre allí? Se supone que los fotones van a estar nuevamente aleatorios, ya que entran rayos de luz que son distintos a los que habían antes. Pero algo pasa. Al observar los fotones se ven que todos ellos están alineados igual como lo estaban en el momento en que estaba el ADN allí. ¿Qué pasó? Seguían ordenados en la misma forma como si el ADN estuviera allí. Allí pasaba algo. Allí, con un solo fotón que hubiese entrado, contaminaba a todos los demás, y los demás estaban conectados al ADN, por lo tanto todos se cuadraban como el ADN. Esto demostraba que hay una interrelación entre fotones y partículas. En la luz es algo que actúa como mediador en todas las partículas del universo. Jesús dice: yo soy la luz del mundo.
Juan lo dice también en su Evangelio. Jesús es la luz de los hombres. ¿Qué es luz? El hombre llegó a entender que la luz estaba compuesta de fotones, pero ¿qué son los fotones? Eran, dice la ciencia, que los fotones son formas de poder observar la información que está en todas las partículas. Una forma de medir la información que había en las partículas que permitía que una partícula obedeciera a un movimiento y por lo tanto a una especie de comunicación entre ellas. Esto lo producía la luz y esta luz había que medirla. Entonces se atomizó el sistema y se pudo crear una forma de medir aquella acción, le llamaron, aquella energía que movía a las partículas. Y la más mínima expresión de aquella función se le denominó por Max Planck átomo de acción. Ahí está. Le llamó átomo de acción. Y fue Albert Einstein el que le puso a ese átomo de acción, le llamó fotón, porque lo vio que venía en forma de paquetes de información, los llamados cuantos. Así que los cuantos son el nombre que llevan los fotones en materia científica. Y lo que trato de decir es que al decir Jesús que Él es la luz, está diciendo que Él es lo que permite que una función sea hecha dentro de una partícula. Y estamos hablando de una partícula que mide pero una cantidad tremendamente pequeña. Es decir, muy pequeña, que no se puede ver realmente al ojo humano. Por lo tanto, si tenemos esta información, que es la luz, la que permite relacionar a una partícula con otra, esto es lo que revela entonces que Jesús, cuando dice yo soy la luz del mundo y he venido para que tengáis vida, Él viene a este mundo como esa partícula mediadora que permite que si nuestra partícula está sentenciada a muerte, al hacer contacto con una partícula que tiene vida eterna, que es Jesús, entonces recibe la información de vida eterna, y si es destruido el hombre, que es una partícula que es mortal, como está sentenciado a muerte, automáticamente su partícula doble, su desdoble, su que viene siendo su espíritu, al llevar entonces la información de aquel que tiene la vida eterna, regenera o restaura o resucita el espíritu del hombre con un cuerpo absolutamente nuevo, pero no en el cuerpo terrenal, sino en el cuerpo espiritual. Y de esta manera el hombre que estaba sentenciado a muerte, por el solo hecho de haber recibido la partícula de Dios, llamémosla a Jesucristo, se hace uno con Él, y entonces todo lo de Él lo pasa a obtener el hombre, y eso es la resurrección. Eso es volver a la vida, aunque muera. Entonces Jesús dice en su prédica, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, porque el solo hecho de creer en Él, se recibe la partícula de Dios, se recibe mediante la fe. Ahora, creo haber dicho de que la información es algo que es completamente espiritual y que solo de la manera, a ver, veámoslo de la manera siguiente. ¿Cómo se alimenta nuestro cuerpo en este mundo? Con cosas físicas, alimentos físicos que están sobre la tierra. Por lo tanto, si nuestro ser interno está en un sistema opuesto a este, su alimento no será en forma visible ni sacado de la tierra, sino que será precisamente aquello que está invisible a nuestros ojos y sacado del universo. Y esa es la luz. De modo que nuestro espíritu se alimenta de luz. ¿Y qué es la luz? Ya lo dije antes, paquetes de información. Es decir, información es igual a palabra. En el mundo científico es un lenguaje. La información es un lenguaje. Codificar o decodificar lo que está en la luz se convierte en un lenguaje, porque se puede interpretar de una manera científica. Y cuando se interpreta correctamente, se hace un lenguaje, se hace un medio por el cual se puede codificar información y meterla en la luz. Y la luz la lleva y hace su trabajo.
Entonces, cuando hablamos de información, estamos hablando del verbo. El verbo entonces es la información. Y por eso es que en el libro de Apocalipsis dice que el verbo de Dios, o Jesucristo fue llamado el verbo de Dios, porque Jesucristo es la luz manifestada como hombre. La luz manifestada como hombre. Esto parece ciencia ficción, pero es así. La luz que proviene de las estrellas se manifiesta humanamente. Pues si ella es la causa de que todo lo que está sobre la superficie de la Tierra pueda tener vida, ¿por qué no puede Él mismo venir y ser hombre? Si todos nosotros somos partículas que éramos de la luz y estábamos en las estrellas. Por lo tanto, perfectamente Él puede venir, y lo hizo, viniendo a este mundo, naciendo en el vientre de una mujer, y cuando tuvo 30 años habló como espíritu y dijo, yo soy. Por eso es que le dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Yo no soy tu hijo, yo soy hijo de Dios. Yo vengo de las estrellas, yo vengo desde mi Padre, y lo que mi Padre me ha mandado a decir, eso es lo que he dicho. Eso es lo que he enseñado. Esa es más o menos la verdad de Jesús. Jesús, claro que es su nombre porque nace de María, pero el espíritu que está dentro, es decir, la energía que está ahí brotando, es la luz manifestada en carne. ¿A quién dimos muerte nosotros? Como seres humanos, a la verdad. Porque la luz es la verdad, ya que lo descubre todo, lo manifiesta todo, eso es verdad. Todo lo saca a la luz para que lo veamos. Y el hombre actualmente hace eso. Usa la luz con todo su espectro electromagnético, ha trabajado en diferentes inventos usando tecnología, producto del estudio de la luz y del trabajo de la luz. Está trabajando con el verbo de Dios, porque es energía. Y por eso dice, o más bien dice Jesús a través de su palabra, que habla de parte de Dios, dice, sin mí nada podéis hacer. Así dijo Jesús, porque sin la luz nada podemos hacer, absolutamente nada. Además, Jesús, siendo la información, siendo el verbo, y siendo tan necesario para alimentar nuestro espíritu, Él ha dicho, yo soy el pan de vida. O sea, se está poniendo como un verdadero alimento. Y también dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Todo eso es Dios. Pero el Padre y el Hijo son el mismo. Así que si Él viene del Padre, el Padre de la luz es el fuego. Otra vez podríamos hablar como de ciencia ficción, de que cómo es posible que Dios sea el fuego. Pero claro, la manifestación física en el universo de este Dios que antes estaba en el vacío es el fuego. Lo más glorioso que hay en el universo son las estrellas. Ya hay tremendas estrellas, mucho, mucho más grandes que nuestro Sol. ¿Y qué es lo que están haciendo las estrellas? Entregando luz al universo. Y ese es el Hijo. El fruto del fuego es la luz. Ahí está el hecho de que Jesús haya dicho, yo y mi Padre somos uno. Y el Hijo da a conocer al Padre, porque a su Padre nadie lo puede resistir, nadie puede meterse en el fuego, humanamente hablando. Pero si nos transformamos en luz, la luz, claro que entra, es parte del fuego. Así que nos transformamos en información, pero con cuerpo. Ese cuerpo espiritual celeste que tienen los ángeles, tendremos también los hombres después de la resurrección. Ahora, ya no es necesario esperar que venga Jesús en su segunda venida, porque para eso vino en su época, para entregar esta bendición al mundo. Así que ahí hay una mala interpretación de las iglesias que predican el advenimiento de Cristo. No, no puede ser. Ya todo eso está cumplido, y ahí es la importancia del preterismo. El preterismo tiene que manifestar esto, es decir, da a conocer que las cosas espirituales ya se cumplieron, es decir, las cosas moleculares, las cosas de las energías que tenían que realizar esta resurrección de la humanidad, ya comenzó. Eso es cumplimiento, es el principio de una era que ya empezó y que la estamos viviendo. La resurrección, el tiempo del fin, habla de aquellas bendiciones.
porque eran bendiciones, eran parte de la vida del hombre, haber recibido a Jesucristo en este mundo como la puerta de entrada al cielo. Es decir, Él abre la puerta para que los primeros hombres, que son los israelitas, puedan entrar en el reino de Dios. Eso es la resurrección. La resurrección es Jesús. A partir de Él, enseguida después de Él, comienzan a resucitar los demás hombres. Y nosotros que estamos en el siglo XXI, resucitaremos en nuestra época. Por eso dice bien el apóstol Pablo, a la final trompeta, es decir, cuando uno se muere, no cuando se muere el mundo, el universo, no, cuando uno se muere, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, uno pasa al otro mundo, a la vida eterna. Y por eso lo dice también en Apocalipsis 14, verso 13, que son bienaventurados todos los que creen en Cristo, a partir del año 70 en adelante. Eso nadie lo quiere decir de las iglesias que están hoy en día en el mundo predicando el advenimiento de Jesús. Pero ahí dice clarito, después de la caída de Babilonia, que es Jerusalén, bienaventurados todos los hombres que creen en Cristo, porque ellos continúan la vida eterna. Bienaventurados todos los que mueren en Cristo, porque ellos entran